Muy buenos días, queridas hermanas. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio sobre las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Y en este caso vamos a ver hoy la doctrina de la revelación. Como primer punto, vamos a ver qué es la revelación y por qué es necesaria. La Biblia usa dos palabras que se traducen revelación. El hebreo gala, que significa desnudar, y el griego apocalipto, que significa revelar o descubrir algo que había estado encubierto, dar a conocer. La revelación es el acto divino de comunicar al hombre lo que de otro modo éste no podría saber. Esta revelación nosotros la tenemos en la Biblia, pero para la escritura de la Biblia hay otra acción divina que interviene, además de la revelación, y esta es la inspiración. La inspiración es la influencia divina directa que garantiza una correcta y fiel transferencia de la verdad de Dios en el lenguaje que otros puedan entender. Así que la revelación es la verdad de Dios comunicada al hombre y la inspiración es la acción de Dios sobre hombres escogidos para transmitir fielmente y sin error esta verdad revelada. Aún antes de la caída, el hombre necesitaba la enseñanza de Dios. Ahí en Génesis 1, 28 al 30 vemos cómo Dios les instruyó cómo señorear sobre la creación, de las cuales ellos iban a tener el dominio. En el capítulo 2, versículo 16, se les manda que pueden comer de todos los árboles del huerto, menos de uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y al final del capítulo 2, en el versículo 24, Dios les da instrucciones sobre el matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La revelación es tanto más necesaria para el hombre después de la caída. Su conocimiento se ha entenebrecido y aparte ha perdido la comunión con Dios para hablar con Él directamente como antes lo hacía. Ahora debe conocer y afrontar todas las consecuencias de su pecado y conocer las verdades de Dios acerca de la redención que ahora es necesaria. Dios ha hablado. La duda sobre si lo ha hecho o no siempre ha venido de Satanás, el padre de mentira. Pero Dios ha hablado. Con ese fin la Biblia ha sido escrita, para que el hombre conozca todo lo necesario para volver a Dios, y Dios se lo ha revelado en su palabra. Como segundo punto vamos a ver la naturaleza de la revelación. Desde la primera revelación de sí mismo en el huerto del Edén hasta la consumación celestial, cuando los redimidos puedan conocer como son conocidos, Dios nunca se ha dejado a sí mismo sin testimonio. Así lo dice Hechos capítulo 14 versículos 15 al 17. Él ha obrado con fidelidad constante con el fin de que los hombres puedan ver más allá de su horizonte innato y captar hasta cierto grado las verdades y los aspectos de una esfera más amplia. Dios ha buscado por todos los medios posibles manifestarse a sí mismo, sus obras, su voluntad y su propósito. Con ese fin, por medio de su Espíritu Santo, Él ha movido a los hombres a desear este conocimiento. Este actuar divino de mover los corazones es de esta manera expresado por Pablo, que en Hechos 17:27, dirigiéndose a los atenienses, dijo: para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Mientras que hay un aspecto más elevado del deseo de Dios y más profundo, y en el que todos los redimidos podemos participar. Lo expresó también Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El hombre no está limitado a la esfera en la que fue colocado por la creación. El camino está abierto para que él se mueva hacia las esferas celestiales y conozca aún ahora algo del privilegio sublime del compañerismo con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La revelación divina es el hacer saber al hombre todo lo que él debe saber, desde el punto cero en el que empezó su carrera como criatura y el carácter final de entendimiento debido al cual él, siendo redimido, puede tener comunión ininterrumpida con Dios en el cielo
y responder inteligentemente a las cosas de Dios en las esferas eternas. Dios se ha revelado por diferentes medios y atendiendo a esos diferentes medios, la revelación se divide en clases. Una se le llama revelación general y a la otra revelación especial. Y vamos a ver como tercer punto la revelación general de Dios. Esta revelación general es la presentación que Dios hace de sí mismo mediante maneras mediatas y naturales, como la naturaleza, la historia y la naturaleza humana. La Biblia señala a la naturaleza como una revelación práctica de Dios. Ahí en el Salmo 19, versículos 1 al 6 leemos de la siguiente manera. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, cual esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. También Romanos 1, versículos 19 al 23, nos hablan de esta revelación de Dios en la naturaleza. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esa revelación de Dios en la naturaleza es limitada, y aquí mismo el pasaje lo expresa, que dice que su eterno poder y deidad se revelan. No se revela, por ejemplo, la necesidad de la redención, ni la gracia de Dios, ni el plan de redención, sino como aquel que hizo todas las cosas. Y entonces dice que los hombres no tienen excusa porque la naturaleza revela a un creador, y entonces no hay excusa para adorar a las criaturas en vez de al creador. Y de esta manera entonces Dios condena la idolatría. Otra de las maneras en que Dios se revela en esta revelación general es a través de la providencia. La providencia es la ejecución en todos sus detalles del programa divino de las edades. Ese programa existe y es muy evidente y está abundantemente registrado, atestiguado por las Escrituras. Por ejemplo, Deuteronomio 30, 1 al 10, habla de la historia de Israel y su tránsito por la disciplina de Dios a causa de la desobediencia a su ley, pero también habla de la restauración de Dios para ese pueblo. También en el capítulo 2 de Daniel, versículos 31 al 45, se habla de un periodo muy largo en el que se sucederán imperios mundiales. Y esta porción termina en el versículo 45 diciendo, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Hay muchos otros ejemplos como Daniel 7 del 1 al 28, 9 del 24 al 27, Mateo 23, 37 al 25, 46, Hechos 15, 13 al 18, Romanos 11, 13 al 29 y otros, donde se muestra claramente que Dios tiene un programa y que ese programa Dios está cuidando con su poder, con su omnipotencia y con su sabiduría infinita de que se vaya cumpliendo paso por paso para el cumplimiento de sus propósitos.
Para el inconverso es muy difícil discernir la revelación de Dios en esta providencia, en la historia. Para eso se necesita la visión espiritual. Para muchos de ellos todo es azar y cuestión de tiempo. Pero para los cristianos hay una verdad muy consoladora en todo esto. Para nosotros la inquebrantable providencia de Dios se expresa ahí en Romanos capítulo 8, versículo 28, donde dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La revelación que Dios ha hecho de sí mismo a través de la providencia es ilimitada. La historia es su historia, y en las páginas de la Escritura, de tal manera se ha relacionado Él a sí mismo con los eventos futuros, tanto por medio de pactos como de profecías y predicciones, que se nos da la seguridad de que habrá una perfecta consumación de todas las cosas y que el fin justificará los medios usados para llegar a éste. Otro aspecto de la revelación general de Dios es la propia naturaleza humana, que fue creada a su imagen y semejanza, y aunque se haya desvanecido, disminuido a causa del pecado, aún conserva rasgos de la imagen de Dios dentro de su propia naturaleza. Y una prueba de ello lo tenemos en pasajes como Efesios 4:24, donde la nueva criatura, que es el resultado de la redención consumada de Dios, se expresa como un nuevo hombre. Dice ahí: y vestidos del nuevo hombre, criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. También Colosenses 3:10 dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Para concluir este punto, cito al hermano Tozer, que dice así en una parte de su libro La búsqueda de Dios. Dice: es mi propia creencia que todo lo bueno y bello que hay en el mundo producido por el hombre es el resultado de su falaz y pecaminosa respuesta a la voz creativa que resuena por toda la tierra. Los filósofos moralistas que soñaron sueños de virtud, los pensadores religiosos que especularon acerca de Dios y la inmortalidad, los poetas y artistas que crearon de la materia común obras de imperecedera belleza. ¿Cómo se pueden explicar? No es suficiente con decir se trata del genio. ¿Qué es el genio? El genio podrá ser un hombre perseguido por esa voz que trabaja afanosamente como un poseído, por ver si logra alcanzar un fin que vagamente comprende. El hecho de que el genio, sea hombre o mujer, no crea en Dios y aún hable o escriba en contra de él, no contradice lo que estoy diciendo. La revelación de la obra redentora de Dios que se halla en las Escrituras es necesaria para la obtención de la fe salvadora y la paz con Dios. La fe en el Salvador resucitado es necesaria para la obtención de paz y tranquilidad y para adquirir fe en nuestra propia inmortalidad. Para mí, todo esto es una adecuada explicación de todo lo bueno que existe fuera de Cristo. Y el hermano aquí se refiere a esa imagen perdida en el hombre que originalmente tenía una imagen de Dios, pero que es el afán de buscar eso que ha perdido, lo que le impulsa a crear todas esas obras de imperecedera belleza. Bueno, con esto, terminamos este punto de la revelación general de Dios. Como vimos, Dios se revela en la naturaleza, se revela en la providencia, su control de la historia, y se revela en la naturaleza humana que conserva rasgos de su imagen y semejanza. Veremos la próxima semana la revelación especial de Dios, que es una revelación directa y que tiene una relación también más directa con el plan de Dios para redimirnos del pecado. Dios les bendiga, hermanas.